Lunes 14 de octubre, estamos con un invitado en la jornada de hoy aquí en la radio. Ya le saludamos directamente a don Luis Edgardo Aguillón. Él es ciudadano chileno, pero es más paraguayo que varios de nosotros. Don Luis, buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo está? Un gusto estar en tu radio y poder tener la oportunidad de manifestarme al respecto. Bueno, la audiencia seguramente se preguntará de qué caso estamos hablando. Una historia bastante trágica que enlutó a una familia. Estamos hablando en este caso del brutal asesinato de la abogada Graciela Fuster, que se dio el 8 de octubre, horas de la noche del año 2010, en una residencia, en la residencia de su propio hijo. Y quien aparece como acusado, justamente el propio hijo biológico, en este caso, el también abogado, ex defensor público Marcelo Fuster, actualmente recluido en el penal de Tacumbú. ¿Y quién es don Luis Edgardo Aguillón? El esposo de la víctima en este caso. Él también fue víctima de un homicidio tentado que por un milagro realmente este señor que está con nosotros hoy pudo salvar la vida y hoy está con nosotros para contarnos justamente esta terrible experiencia que le tocó vivir. Hay un proceso judicial, un proceso penal bastante avanzado ya. Lastimosamente la situación afecta a la misma familia y en este caso estamos hablando de un hecho sumamente grave, el hecho de matar a la propia madre, planificar la muerte de quien le había dado la vida a uno. Y bueno, realmente esto en su momento conmocionó a todo el país, sobre todo en atención a las circunstancias que rodearon a este hecho. Esto simplemente para que la audiencia, don Luis, tenga una idea de cuál es el caso al que vamos a hacer referencia en la tarde de hoy. Don Luis, comenzamos hablando de quién es Marcelo Fuster. Bueno, Marcelo Fuster realmente es el hijo de mi esposa, Graciela Fuster, mi hijastro. Bueno, con él tuve la oportunidad de compartir muchas cosas en muy buena forma, nos queríamos bastante y por eso no deja de sorprenderme toda la situación que ha ocurrido. En ese sentido, vos estabas casado ya hace bastante tiempo con la señora Graciela, ¿no? Y ustedes vivían acá en Asunción. Sí, en Asunción prácticamente 15 años ya que estábamos juntos. ¿Y Marcelo también ya tenía una familia formada? Sí, normalmente él siempre fue un tanto independiente, siempre vivió separado hasta cuando formó su familia 2 años antes de que ocurriera todo, se casó y formó su hogar, comenzó a pagar su casa, su hijo estaba por nacer, precisamente a los 5 días después que ocurrió todo nació su hijo. Tenían buena condición laboral, tanto él como su esposa. Y, ¿su esposa también era funcionaria su esposa judicial? Es funcionaria judicial, abogada, relatora de alguno de los miembros de la Corte Suprema. Analía Miyazaki. Analía Miyazaki Miyamae. Ajá. Exacto. Bueno, todo venía bien, digamos, normal, con algunas cuestiones familiares, lógicamente, que se dan en todos los hogares. Bueno, ustedes reciben una invitación de Marcelo aquel 8 de octubre para ir a su casa, una cosa así. ¿Podés comentarnos desde esa parte? Sí, normalmente todo el entusiasmo nació más bien de él, el sentido de querer incentivar más bien en mi esposa, porque ella lógicamente tenía la facilidad de prenderse fácil de lo que tenían que haber eventos para festejar. Entonces él hizo presa de ella, entusiasmándole con celebrar las 37 semanas del embarazo del bebé que estaba por nacer y que había que celebrar en algún lugar. Y obviamente mi esposa me manifestó ese mismo entusiasmo a mí mientras yo estaba enseñando, me mandó algunos mensajes de manera tal que pudiera estar pendiente al salir de mis cátedras para poder reunirnos y poder hacer efectivo ese festejo.
Bueno, ¿qué pasó? Esa noche, o sea, llegó el día, vos estabas enseñando en una universidad privada, entiendo. Sí, efectivamente yo salí alrededor de las 7, cerca de las 7:30 de la tarde, salí de casa después de merendar con mi esposa, que fue la última vez que la vi, y fui a enseñar precisamente a la Facultad de Ingeniería de la Uninorte. Por todo lo que yo he visto realmente de los antecedentes vistos ya desde más lejos, he observado obviamente de que él cursó una serie de mensajes con mi esposa en el momento que yo salí de casa para poder efectivizar el hecho de que ella se preparara y pudiera salir con él para él de alguna manera llevar a cabo sus instintos. Bueno, él, según lo investigado al menos, él primero le lleva a su madre hasta la casa. Sí, efectivamente, yo sin saber nada de todo lo que estaba pasando, obviamente yo cursé algunos mensajes, mi señora me mandó alrededor de las 8:20 el mensaje que él le había mandado acerca de el entusiasmo de celebrar las 37 semanas del embarazo en algún lugar, en algún shopping, y ella me hizo notar de que estuviera preparado para tal efecto, y le dije que le iba a llamar a las 10 de la noche, y cuando terminé mis cátedras a las 10 de la noche le llamé a uno de sus teléfonos, no contestó. ¿A tu esposa? A mi esposa. Le llamé, sí, y le llamé a un segundo teléfono y respondió, pero con una voz muy lacónica, que siempre yo dudé que había sido ella, porque ella siempre fue una persona muy expresiva, que nunca contestaba con un no, con un sí, siempre decía algo más, y era tan expresiva que ella manifestaba cualquier detalle que hubiera a su alrededor. Yo lo acepté, que me haya dicho, bueno, espera que ya vamos a buscarte. Es que fue lo único que yo escuché cuando le llamé por teléfono. Obviamente esperé, y pasaron las 10:20, y en la universidad obviamente el sistema de vigilancia me pidió que saliera porque tenían que ellos cerrar las puertas de la universidad, y esperé en la parte baja. Él le manifiesta al vigilante de que obviamente mi hijo no venía a buscarme y estaba preocupado. Obviamente él llegó cerca de las 11 menos 20, creo que llegó, estacionó frente al Sanatorio Americano, y bueno, y me dirigí junto a él. Y lo primero que me llamó la atención, que él estaba solo. Mi mujer nunca quería quedarse en casa cuando tenía la oportunidad de ir a buscarme. Como yo digo, siempre era mi gran admiradora. Ella quería estar siempre cerca de mí, quería ir a esperarme. Entonces me llamó mucho la atención y pensé que ella había tardado más en arreglarse y se había quedado en casa. Entonces le manifesté a Marcelo, le dije, bueno, vamos a casa entonces, le dije. No, me dice, ya no, porque yo fui a buscar a mamá y la llevé a mi casa, le dice, así que vamos a mi casa. O sea, te dijo que tu esposa ya estaba en la casa de él. Estaba en la casa de él. Y bueno, y él venía a tu encuentro, claro, para ir a la casa y bueno, y compartir un momento en familia. Efectivamente, sí, él venía solamente a buscarme a mí. ¿Pero y qué pasó ahí? Bueno, él me fue a buscar, en el camino me manifestó que quería pasar ahí a Juan de Salazar con Perú, comprar unas latas en una gasolinera, una lata de cerveza. Yo le dije, no, ¿para qué? Le dije, si no necesitamos, si vamos a celebrar, ¿qué sentido tiene comprar 2 latas en el camino? Si el objetivo era celebrar. No, voy a comprar nomás, me dice. Es como siempre dije yo, gracias a Dios, en buen momento él decidió pasar, porque obviamente una de las cintas de grabación del sistema de video de esa gasolinera está como una de las pruebas, como una de las evidencias del hecho de él pasó a comprar las latas, están las boletas de esas compras y están los videos. Entonces compró las latas y nos dirigimos a su casa. Ya en su casa él abrió el portón automático, le manifesté algunas cosas acerca de su portón, pero no hizo mayores comentarios, y entró rápido y me hizo sentar en alguna silla que tenía en la cocina. Me llamó la atención el silencio y la oscuridad de la casa, pero como siempre digo, uno nunca tiene la desgracia en la cabeza, nunca tiene la desgracia en la mente. Aparte era prácticamente tu hijo. Claro, entonces obviamente solamente algo que me llamó la atención, tanto silencio. Y recuerdo que él me hizo sentar en la única silla que estaba preparada en esa cocina. Siempre las otras veces que yo estuve en esa cocina había más sillas, pero me llamó la atención que había una sola silla. O sea, no te llevó a la sala, porque es lo que correspondía, por ejemplo. No, me llevó a la cocina, y en la cocina tenía la silla de espalda a la escalera, donde supuestamente él iba a subir. Y como no vi otra silla, obviamente me senté, dejé mi maletín con mi computadora en el piso y me senté a esperar.
Él subió rápidamente, lo sentí subir las escaleras y bajó muy poco tiempo, dos minutos. Ahora bajado, sentí sus pasos que bajaban y en el momento que bajaban obviamente sentí que me atacaban por la espalda, mi cuello, me cortaban y me doy cuenta de que era él. Me doy vuelta y digo, ¿qué pasa? Y era él que estaba con 2 cuchillos atacando con dos cuchillos, con mucha rapidez, con la seguridad de que él tenía que jugar a matarme antes que yo reaccionara. Y obviamente consiguió su objetivo porque no me dio lugar a reaccionar. Él era es un hombre grande. Sí, es un hombre grande, es macizo, ¿no? Mayormente bien formado. Y te atacó con 2 cuchillos. Entonces me atacó rápidamente cortando con al cuello. Sí, me jugó al cuello por atrás, por delante y cuando yo me doy cuenta que era él y le dije lo que atiné a decirle, bueno, Marcelo, le dije yo, ¿por qué me hace esto si yo te quiero tanto? Y él me responde con una voz así un poco molesta, lo hago porque ustedes quieren vender la casa, me dice. ¿A la casa donde ustedes estaban viviendo? La casa donde estábamos viviendo, que mi esposa obviamente estaba en tratativa de venderla, porque ya era una casa grande para nosotros dos, obviamente. Y la casa se estaba deteriorando y no tenía sentido vivir en un lugar tan grande cuando podíamos vivir en un departamento que estábamos habilitando. Y bueno, ¿y qué pasó después? Y bueno, él, una vez que ya consiguió su objetivo, yo caí al suelo, obviamente desangrándome, y me golpeó con algún objeto contundente en la cabeza 2 o 3 veces. Yo prácticamente casi quedé anulado, ya no tenía, digamos, la vitalidad como para poder reincorporarme. Lo que sí recuerdo que nunca perdí el conocimiento. Me arrastró hasta el fondo de su casa. Ah, él te arrastró. Sí, me arrastró hasta el fondo de su casa, me dejó en el fondo, me pateó, apagó la luz. Y como yo digo, él habrá percibido que yo estaba vivo, pero en la forma como yo que me ya estaba... era cuestión de minutos, claro, tu muerte. Claro, como yo me estaba desangrando, era cosa de minutos, que es lo que yo pensé también mientras estuve en silencio en la oscuridad ahí, que era simplemente una despedida a la vida y que era simplemente cosa de minutos. Y durante ese tiempo él estuvo limpiando, estuvo trapeando, le sentí ir y venir, abrir canillas. Limpiando la escena. Estuvo limpiando la escena, el piso, mucho limpió. Después lo sentí que abrió el portón peatonal que da hacia la calle y no me recuerdo haberlo sentido más. Pienso que él habrá ido a tirar algún objeto a la calle, supongo, mi cortapluma, mi teléfono, que es las cosas que yo tenía conmigo, y habrá ingresado por la puerta del frente. En ese intertanto yo percibí que ese portón estaba abierto. No tuve la intención de salir, simplemente fue un impulso que me empujó a arrastrarme y alcanzar ese portón y pedir auxilio. Ganar la calle. Y pedir auxilio. ¿Es cierto que tenía 1 o 2 cuchillos todavía incrustados por el cuello? Sí, tenía un cuchillo detrás de mi oreja izquierda, un cuchillo incrustado del cual se había desprendido ya el mango, estaba el cuchillo solo, la hoja completa incrustada en el cuello, y otro la parte frontal. Tenía 2 cuchillos que me recuerdo que fue... yo obviamente no me daba cuenta de nada, porque obviamente el dolor no existe en esos momentos. Y lo que sí percibí, que la gente que me auxilió se impresionó y dijeron, no puede ser, tiene 2 cuchillos en el cuello, que es lo que yo escuché. Y fue muy impactante. Una escena de ese tipo, sí, claro. Es una de película de terror, como se dice. Sí, no, indudable que me imagino que yo no me vivía a mí mismo, pero por las reacciones de la gente que me auxiliaron sí pude percibirlo. Y después te auxiliaron y te llevaron a emergencias médicas, supongo. Sí, normalmente la gente se encargó, a la misma policía, me preguntaron mucho acerca de qué ocurría adentro, quién había sido la persona que me había atacado. Le dije que había sido mi hijastro que me había acuchillado, y que ingresaran rápido a la vivienda porque estaba la esposa de él embarazada, que yo temía que él podía hacerle algo. ¿Su esposa estaba en la casa también? La esposa de él estaba dentro de la casa. Y bueno, y además le dije que yo no sabía acerca de mi esposa, de Graciela, no sabía dónde estaba, porque lo que en ese momento, después de haberme ocurrido todo eso a mí, yo la imagen que tuve es que él fue a nuestro hogar en la casa de San Alfonso, cerca de Rabiñandutí,
que había matado a su madre y después había venido a buscarme a mí para matarme.